En esta sesión lo que vamos a ver van a ser los TOPs, también llamados Texture Operators o los operadores de textura. Estos son elementos que nos van a dejar meter en nuestras cajitas, operadores, elementos 2D. Entonces, estos elementos corren en el GPU de nuestra computadora y nos permiten incorporar diversos tipos de elementos. En esta clase vamos a ver algunos de los principales que podemos utilizar. Acabo de abrir una nueva composición. Vamos a borrar todos los elementos que tengo. Acuérdense con la letra suprimir y voy a cerrar la paleta. Uno de los primeros elementos que vamos a ver va a ser uno que ya utilizamos, el elemento de video o Movie File In. Este elemento me va a permitir incorporar un video a mi espacio de trabajo. Yo puedo elegir el video que yo quiera, lo puedo elegir aquí en las opciones. Recordemos que estos son los parámetros de mis jobs, perdón, de mis tops, o de cualquier tipo de operador que esté utilizando. Y aquí, si tengo duda de lo que puedo hacer con presiono únicamente este signo de interrogación y me va a mandar a la documentación específica de este operador. Otro elemento, bueno, por ejemplo, aquí este es el predeterminado que me da Touch Designer. También depende de la versión. Verán que en versiones anteriores utilizaba otro. Eh, Aquí, por ejemplo, voy a utilizar un elemento que denote más que se está moviendo. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos un elemento, un video que se está moviendo constantemente conforme al cuadro que está cursando. Si se fijan, la línea del tiempo está corriendo. Si yo parara el video y lo atrasara, si se fijan, el video sigue avanzando. ¿Esto por a qué se debe? Si se fijan, aquí en las opciones de mi video, voy a tener el play mode o la forma en la que se va a reproducir. Aquí, por ejemplo, me dice que es secuencial. ¿Esto qué significa? Que cada vez que yo presiono play, si este video tiene, supongamos, 100 cuadros, cuando aquí va a contar 100 cuadros y al llegar a los 200 cuadros vuelve a empezar, 300 cuadros vuelve a empezar. De esta manera, los videos todo el tiempo van a estar corriendo. No se limitan a nuestra línea del tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer que se estuvieran totalmente atados a la línea del tiempo, lo haría con que esté atado a la línea del tiempo. Entonces, cuando llega al final, por ejemplo, si tuviera 600 cuadros el video, pues, va a cortar a los 600 cuadros. Y otra manera de hacerlo es también, por ejemplo, si yo quisiera reproducir un cuadro en específico. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo quisiera reproducir el cuadro uno. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner, llévame al cuadro. Aquí tiene una expresión. Si se fijan, aquí está utilizando una expresión para recorrer los cuadros. Yo lo que le voy a decir, llévame al cuadro uno. De esta manera me está llevando al cuadro uno. Para poder mover las opciones de este parámetro, lo que hago es presionar con el botón izquierdo del mouse y puedo moverme en mis parámetros. Entonces, por ejemplo, ahorita me voy a empezar a mover de cuadro en cuadro. Voy a moverlo hacia la derecha, entonces este 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, aquí estoy generando mis cuadros como yo quiero. Esto vamos adelante, vamos a ver cómo podemos manejarlo, por ejemplo, con otro tipo de operadores. Bueno, ya para fines prácticos vamos a dejar este como un secuencial. Vamos a ver otros elementos. Elementos 2D que podemos utilizar son muchos. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar un elemento de figura. Por ejemplo, aquí podemos utilizar un círculo. Este círculo, yo puedo darle, por ejemplo, el radio que quiera, puedo cambiar diferentes elementos. Y como puede ser un círculo, también lo puedo convertir en un polígono de los lados que yo quiera. Entonces también puedo jugar con las opciones de borde, puedo crear como puedo ponerle color. Entonces yo puedo crear mi polígono o mi círculo como yo quiera. También podemos utilizar elementos de texto. Por ejemplo, aquí yo presiono text y me sale aquí texto. Y por ejemplo, puedo escribir hola y aquí va a aparecer el texto que yo escriba. Puedo cambiar mi fuente, puedo cambiar mi color, va a haber muchos parámetros con los que puedo jugar y con los que puedo crear efectos interesantes. Otro de los elementos que yo puedo utilizar, por ejemplo, puedo utilizar una cámara con este que se llama Video Device In. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo mi cámara y puedo utilizarla para poder otros elementos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un elemento por ejemplo, vamos a juntar todos estos elementos. Si ustedes han utilizado, por ejemplo, programas como Photoshop o Illustrator,
han utilizado los llamados blending modes o modos de fusión, estos que utilizan unos elementos que son las matrices de convolución. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar Composite y el Composite lo que va a hacer es que yo meto dos fuentes o las fuentes que yo quiera y puedo ponerle la operación o el tipo de modo de fusión que yo quiera. Si quieren entender de mejor manera los modos de fusión, les recomiendo un tutorial que creé para Photoshop, pero que les puede servir mucho incluso bajar las imágenes y probar estos tipos de modos de fusión, el cual les dejaré el vínculo acá abajo. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es que puedo conectar mis tres imágenes y si se fijan voy a crear como elementos interesantes. Aquí ya tengo mis tres imágenes y si se fijan lo que está haciendo es que aquí depende mucho, la fusión que van a tener depende del orden que tienen. Aquí por ejemplo le estoy dando un multiply, entonces si se fijan todo lo está encapsulando en el texto. Aquí por ejemplo, si se fijan, si yo subiera el orden del círculo, vamos a mover el video para arriba. Y si se fijan, voy a ponerle en otro modo de fusión. Aquí están todos los modos de fusión. Por ejemplo, un over. Si se fijan, mi video lo está apachurrando o está deformándolo. Esto es debido a que si se fijan en las opciones de Common, aquí estamos poniendo lo que utilice el input 2 como el elemento que va a definir el tamaño. Por ejemplo, aquí el input 2 sería el texto como tal. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí mi elemento de movie file in, va a ser el que va a definir el tamaño. Si yo presiono el botón central del mouse sobre mi elemento, me va a decir cuál es el tamaño que tiene este video. Por ejemplo, aquí me está diciendo que este video tiene un tamaño de 640 por 360. Este triángulo está saliendo a 256 por 256. Y bueno, aquí también nos da muchos elementos. Y aquí se están mezclando de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es que yo puedo crear diferentes tipos de efectos con todos estos elementos. Por ejemplo, ahora voy a crear un efecto que sea como que crea un remolino. Vamos a utilizar un elemento que se va a llamar feedback. Feedback, acuérdense que cuando nosotros nos ponemos encima de un elemento, en la parte inferior va a aparecer su descripción. Si se fijan acá abajo, nos va a decir qué es lo que vamos a hacer con el feedback. Yo les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Voy a poner el feedback y el feedback tiene que recibir una entrada en la cual va a repetir, va a crear como un loop. Para ello, necesito poner una modificación y esta modificación que voy a poner va a ser por ejemplo, voy a hacer una modificación de transformación. Entonces vamos a utilizar aquí transform y la transformación que vamos a utilizar va a ser una expresión. Ahorita vamos a utilizar una de las primeras expresiones. Aquí le vamos a decir mi, que sería como utiliza mi tiempo y del tiempo utiliza el frame para rotar. Entonces cada frame va a rotar, va a aumentar un grado. Entonces, por ejemplo, ahora que presione fuera, si se fijan va a empezar a girar mi elemento. Si yo le pusiera, por ejemplo, menos, esto va a girar para el lado contrario. Yo puedo también, por ejemplo, multiplicarlo por 2. Ah, bueno, aquí no me aparece el 2. Y va a ir más rápido, puedo realizar diferentes tipos de operaciones. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro elemento que si han utilizado como este tipo de programas como Photoshop o alguno similar, van a identificar que serán los niveles. Entonces, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es que voy a bajar la opacidad, algo así, y ahora voy a utilizar, en vez de una composición, voy a utilizar un elemento que no encontramos en la composición, por ejemplo, el over. Pero ahora lo voy a utilizar directamente. Si se fijan, aquí está over. Entonces, cuando yo conecte aquí en el over, lo voy a conectar, necesito colocar dos elementos, por eso aquí me dice no tiene las suficientes fuentes especificadas. Entonces, aquí va a aparecer un tache. Si yo le conecto otra fuente, va a realizar la suma de estos dos, o va por colocar uno encima del otro. Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es que este cuadrito lo voy a tomar y lo voy a arrastrar encima del feedback. Y si se fijan, va a empezar a crear este efecto como de un infinito. Eso es lo que va a hacer este feedback. El feedback nos va a poder ayudar a hacer efectos muy interesantes.
Por ejemplo, también con si yo sacar el level con por ejemplo, aquí invirtiera los colores, podría crear un efecto también muy interesante. Puedo jugar, por ejemplo, con, no sé, el contraste, y se fijan, va creando como cosas más padres. Aquí los elementos de top también tienen aquí abajo un visor activo que nos ayuda a verlo como más completo. También podemos hacer un paneo sobre él. Y si yo quisiera verlo en el fondo, al momento de estar trabajando, puedo presionar este botón que va a ser nuestro display. Y vamos a poder ver un elemento. O si por ejemplo yo quisiera comparar estos dos, puedo presionar los dos y me van a aparecer como uno al lado del otro. A breve, como en muy breve, esto sería algunos elementos de nuestros tops. Y ahora vamos en la siguiente sesión a utilizar nuestros chops, que serían los operadores de canal. En esta sesión aprendimos entonces cómo podemos utilizar los diferentes elementos o algunos de los principales elementos de nuestros tops o nuestros texture operators y cómo podemos conectarlos entre ellos y generar algún tipo de fórmulas o de conexiones interesantes.